quedamos en que íbamos a hacer así como hicimos la recopilación de Claudia Sheinbaum en tercer grado, de sus mejores momentos, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio con Xochitl Gálvez y después lo haremos con Maynes cuando le toque. Y sí, hay un par de momentos de Xochitl Gálvez, sobre todo son al inicio de su programa en tercer grado, donde le empiezan a cuestionar sobre los partidos, particularmente el PAN y el PRI, creo que tenía mucho que cuestionarle. Y quiero que usted haga la comparación, porque en redes sociales han estado diciendo que en tercer grado de Claudia fue muy suavecito, que fue muy a modo, que fue muy tranquilito, que fue muy de compis, muy de okis, que fue muy así, cuasi chayoteado, ¿no? Y dicen que el de Xochitl fue muy rudo y fue injusto y que se le fueron con todo a Xochitl Gálvez porque Televisa ya está pagado por Claudia Sheinbaum y que pobrecita Xochitl y que aún así les dio cátedra. La neta, yo no lo he visto. Así que vamos a ver juntos si esta premisa es cierta. Ustedes ya vieron el tercer grado de Claudia Sheinbaum. El resumen ya lo compartimos desde tempranito en este espacio. Ya lo van a encontrar ahí. Ya tienen eso en mente. Ahora vamos a ver qué tan mal le fue a Xochitl como pintan sus seguidores. Vamos a ver un poquito. Pero en el fondo, yo sí creo que la gente no está del todo contenta. Pero fíjate, te oí explicar hace unos días sobre este tema que te preguntaron, la razón del apoyo de muchos mexicanos a López Obrador, y tú decías, es que los mexicanos nos conformamos con muy poco. Tenemos una baja autoestima, decías en esa entrevista. Pero ¿no crees que justamente porque los mexicanos no somos conformistas o porque no son conformistas, es que sacaron al PRI y al PAN de la presidencia y que en ese sentido es lo que hace tan difícil tu campaña? Nos conformamos con muy poco, Denise. De verdad. De verdad que es lamentable que haya un tan mal ejercicio del servicio público y la gente no proteste cuando se le está muriendo en el hospital y se resigne a que le digan, venga dentro de dos meses. Mi trabajador del hogar, que tiene seguro social hace 23 años, tiene 2 años peleando una operación de rodilla y no se la dan. O sea, paga su seguro social, yo le pago su seguro social, ¿por qué no le dan el servicio médico? Y tú párate en el seguro social y te vas a encontrar gente que se resigna a que no le dieron el medicamento, a que se regresó a su casa y no pelea, no protesta. De verdad, Denise, ojalá el mexicano peleara más, protestara más, porque se merece más. No nos merecemos. El agua que yo recogí de Iztapalapa, la recogí con notario público. Tiene heces fecales, tiene orina y tiene químicos. Y la gente usa esa agua todos los días. Y no hay un escándalo. ¿Por qué? ¿Porque no saben? Porque el político se acostumbra a darle servicios de mala calidad. Sí nos conformamos con muy poco. Sí tenemos pésimos servicios de salud, pésimos servicios públicos, y yo creo que sí merecería que el mexicano le protestara más. ¿Podemos mejorar? Yo creo que sí podemos mejorar muchísimo el tema de los medicamentos. Sí podemos mejorar muchísimo la atención a la salud. Y pues yo lo que pretendo justamente es que esto cambie. Y decías, sacaron al PRI. Está en Morena el PRI. Está en Morena. Murat hace unos meses estaba acusado de 5,000 millones de pesos, hoy está en Morena. El exgobernador de Tamaulipas está en Morena. Erubiel se robó la lana del Seguro Popular hace unos años y hoy lo tienen en el Verde. O sea, es una tragedia cómo se recicla la clase política y ya nada más como se fue a Morena, entonces ya es buena persona, ya lo bautizamos, ya pasa la prueba de gente decente. Bueno, pero muchos están contigo también, de los que estaban. Dejemos a los que están bien. O sea, dejemos a los que hacen su trabajo, dejemos a los que son honestos, dejemos a los que son capaces. Y yo te diría, en todos los partidos hay gente capaz y en todos los partidos hay gente corrupta. Genaro. Sí, concatenado con lo que menciona Denise. A ver, estás hablando un poco sobre el sistema de partidos que tenemos en México y estás haciendo un diagnóstico, digamos, de lo que ves en Morena, PRI que está ahora en Morena, pero en efecto, como dice Denise, al lado de ti está Alito Moreno. ¿Estás con el PRI también o no? No, está Alito Moreno, está Marco Cortés, están los presidentes de los partidos. Sí, yo justamente estoy aquí porque soy una candidata que no era la candidata de los partidos y no me lo regaté. La verdad de las cosas es que cuando yo le dije a Marco Cortés que si había chance de competir, me dijo, no te equivoques, nadie te va a juntar las firmas. Nosotros ya tenemos candidatos y cuando pensábamos que eran 500,000 firmas, pues sí se veía difícil. Acabé juntando 1 millón de firmas
y los partidos políticos abrieron su puerta a una candidata ciudadana. Hace un año yo no estaba en las posibilidades de ser candidata a la presidencia de la República. Hoy estoy aquí y sí pienso hacer un equipo de trabajo, a diferencia de Claudia, que es muy probable que a ella el presidente le imponga a quién va a poner. A mí no. A mí ningún hombre me manda. Y se los digo claramente, voy a escoger a los mejores, y el PRI tiene gente buena, ¿sabes? Un Ildefonso Guajardo, un personaje honesto, capaz, negociador del Tratado de Libre Comercio y luego del TEMEC, un Enrique de la Madrid. Alito. Pues Alito va a ser senador. Alito va a ser senador, al igual que pues, muchos dirigentes de otros partidos. Lo que yo te quiero decir, yo voy a tener la libertad de escoger con quién voy a gobernar. Okay. Ahora, ¿qué le dirías a la gente que acaba de escuchar todo esto y que voltea y te dice, a ver, Xóchitl, uno de los temas principales es la seguridad y la militarización que estamos viviendo? Y te he escuchado en varias entrevistas, incluso una muy reciente con León Krause este fin de semana, en la que le decías, a ver, yo no quiero echarle la culpa a Felipe Calderón, lo has dicho en varias entrevistas. Sin embargo, empezó ahí el problema, el inventario de la militarización que hace México Unido contra la delincuencia, menciona 256 tareas a los militares. ¿Cómo empezarías la desmilitarización del país y por qué sí había que creerte a ti? Bueno, porque he votado como senadora en contra de esto. O sea, he sido muy congruente y yo he tenido votos diferentes con el PAN. Yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión desde el primer día. No tengo ninguna duda en el sentido de mis votos. Yo voté en contra de que se ampliara la militarización de México al 2028. De entrada, yo le quitaría al ejército un montón de actividades que no le tocan. No le toca hacer bancos del bienestar, no le toca bachar carreteras, no le toca construir trenes, no le toca distribuir vacunas. ¿Qué sí le toca al ejército? Sí le toca la seguridad nacional. Y yo y el país, el 30-35% está en manos de la delincuencia. Aquí hay dos proyectos. Dejar al país en manos de los delincuentes, en manos de un gobierno que protege delincuentes, o apostarle a un país que aplique la ley. El ejército tiene facultades perfectamente claras en la Constitución y entre ellas es la seguridad nacional. Y en ese sentido vamos a regresar al ejército, pues a la seguridad nacional, pero sí tenemos que hacer un trabajo con policías. A mí me parece un error haber desmantelado la Policía Federal. ¿Qué es distinto del planteamiento de Sheinbaum? ¿Y las drogas, Xóchitl? Mira, este gobierno ni se animó a regular la marihuana. El gobierno de Morena, el gobierno de Sheinbaum son bien conservadores. Que no se haga. No sacamos la regulación de la marihuana porque el presidente no quiso. Y pudimos haber regulado. Yo sí creo que hay que tener claro qué drogas. Yo creo que hoy la marihuana es la menos complicada y la menos grave porque hoy tenemos fentanilo y tenemos otras drogas más complicadas. Pero yo sí voy a poner fin a que el mando de la Guardia Nacional sea militar. Voy por un mando civil, voy por un fortalecimiento de la justicia cívica. Importante para mí, presenté la reforma constitucional en materia de justicia cívica. Voy por un fortalecimiento claro de las policías municipales. Fue un error grave, por ejemplo, en Tamaulipas, quitar las policías municipales. Varios estados tienen mando único. ¿Quién atiende la violencia intrafamiliar? De aquí a que llega el estatal a atender a la señora que la está golpeando el marido, tiene que haber una policía de proximidad, una policía local para atender ciertos delitos que tienen que ver más con justicia cívica. Hay que quitarle al Poder Judicial de los estados un montón de delitos que no tendrían que llevarse a la cárcel. O sea, robarte pan no debería ser motivo de cárcel. Obras faraónicas a la economía, Sergio. Definitivamente no. No va a haber una refinería de Dos Bocas, ni va a haber un Tren Maya de 500,000 millones de pesos. Candidata, yo te quiero preguntar sobre combate a la corrupción. Tú en el segundo debate le preguntaste a Claudia Sheinbaum que si ganaba, si iba a investigar los casos, los presuntos casos de corrupción, los negocios de los hijos y sobrinos del presidente, pero además de Rocío Nale, exsecretaria de Energía, hoy gobernadora de Veracruz. Quiero pensar, hoy candidata a gobernadora de Veracruz, discúlpenme, candidata.
Yo te quiero preguntar, quiero suponer que si tú ganas, sí lo harías, sí investigarías eso. O sea, si le estás preguntando a tu oponente si lo haría, pues yo creo que tú sí lo harías. La pregunta es cómo, tomando en cuenta que a la presidenta no le corresponde eso, le corresponde a un fiscal que se va a quedar hasta el 2028, que es autónomo y que ha demostrado ser muy cercano al presidente López Obrador. Y desde luego me estoy refiriendo al fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Cómo? A ver, estoy ¿Cómo, proponiendo Xochitl? varias cosas en el tema combate a la corrupción. La primera es que mi gobierno sea una caja de cristal. Yo sí creo en la absoluta transparencia. Yo sí creo que todo debe de ser público, salvo algunas investigaciones penales ahí. Pero eso no es combate a la corrupción espérame, de ahorita. Pero para empezar, Sí. hoy no sabemos qué pasó con el agua de Benito Juárez, hoy no sabemos cómo se están gastando el dinero en Dos Bocas, en el Tren Maya, todo se ha reservado por seguridad nacional. Sí. Entonces yo de entrada sí creo que la información debe de ser pública. Dos, creo que la Auditoría Superior de la Federación tiene que cambiar. Tiene que volverse un organismo colegiado para que no sea un auditor el que decida correr al auditor que investigó lo del aeropuerto, que sea un organismo colegiado y que tenga un ministerio público para que, en caso de detectar corrupción, inmediatamente se hagan las denuncias penales correspondientes. Y dices tú también que la democracia está en juego y que si Claudia Sheinbaum llegara, por ejemplo, a ganar por la presidencia y además tuviera un Congreso con 2/3 partes, pues la opinión de muchos, y que entiendo que compartes, es que podrían imponer una agenda de concentración del poder ya prefigurado por el presidente López Obrador en su plan C, que sería un atentado a la democracia, y la verdad es que puede ser. Pero me gustaría preguntarte, porque hay otro escenario también, que también es un atentado o que también puede poner en riesgo a la democracia, y es, si no ganas la presidencia, y estos líderes de partidos que se pusieron efectivamente en la cabeza de las listas se convierten en cabezas de sus bancadas. La verdad es que no veo ningún especialista que meta la mano al fuego por decir que no van a ser ellos, los priistas, o incluso Movimiento Ciudadano, que les tienes tanto respeto, los que en su momento le den la mayoría que necesita un gobierno de Morena para hacer esos cambios constitucionales. Es decir, la democracia está en riesgo, pero parece que hay una falta de demócratas, y pueden ser de un lado, pero también del lado que te apoyan a ti. ¿Qué hacer? Yo soy una mujer que cree en los consensos. Yo como presidenta voy a sumar a todos, a los de Morena, a los de MC, y trataré de convencer. A mí me preocupó escuchar la declaración de Claudia, de decir que falta un trámite. Trámites en Venezuela, trámites en Nicaragua, trámites en Rusia. En estos países. Pero te estoy preguntando si la democracia está en riesgo. Por eso, ¿está en riesgo? ¿Tú crees que está en riesgo? A ver, cuando tú dices que es un trámite, no estás dando respeto. La elección. Pero ¿no? yo estoy, Sí, la elección. pero no, por eso, para mí la elección no es un trámite. Para mí la elección es la participación de millones de mexicanos. Eso es la democracia. La democracia tiene que ver con ir a las urnas el próximo 2 de junio y que haya un ganador o una ganadora. La ¿Pero capacidad, está en riesgo? Sí está en riesgo. Está en riesgo por las propuestas que ha hecho, por ejemplo, el presidente en materia de constitucionales. Está en riesgo por esta idea de agarrar a la Corte. Lo que pasó con Saldívar es súper lamentable. Aquí mismo acabo de ver ahorita el último capítulo de hoy, de cómo presiona a una magistrada, de cómo estuvo presionando al Pizar, a los jueces, para que resolvieran a modo. Eso no puede pasar con el Poder Judicial. No puede pasar en una división de poderes. No puede pasar que el presidente nunca se haya reunido con la oposición. No puede ser que Claudia diga que van a elegir a los ministros de la Corte por voto popular. O sea, el hecho de que estas 20 iniciativas del presidente, sin decir agua va, diga, las hago mías, me parece delicado. En las que yo no coincidí, pero yo te puedo hablar sobre mi pensamiento, pero yo sí te puedo decir que desde mi punto de vista tenemos que construir mayorías. Y un error del presidente fue ignorar a la oposición. Para él no existimos. Yo no voy a ignorar a Morena. Yo no voy a abandonar a los gobernadores de Morena. No los voy a abandonar a su suerte con la inseguridad. O sea, porque abandonó a Zacatecas, abandonó a Michoacán, abandonó a Guanajuato. O sea, abandonó estados donde hoy están a merced de la delincuencia. O sea, el abandono del presidente no solo fue a los congresistas, fue a muchos estados del país. Genaro. Sí, siguiendo con esta lógica de la democracia en peligro. Parece que estás hablando más bien de que los consensos se construyen en las democracias y que hay que voltear
o hay que esperar hacia el futuro para ver cómo actuaría el PRI o actuaría tu propio partido, digamos, con una presidencia de Claudia Sheinbaum en caso que ganara ella. Pero en ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿no ves riesgos o cuáles son los riesgos que ves de retrocesos democráticos? En específico, porque hablas de la Suprema Corte, pero en tu propuesta número 19, hablas sobre la modificación de la elección de ministros. Tú fuiste senadora y lo que estás proponiendo aquí es básicamente, me parece, lo que ya está en la Constitución, que el Senado sea la Cámara revisora y que simplemente cumpla con una tarea que a ti te tocó hacer. ¿En qué ves riesgos, Xochitl, en este momento en la democracia? Se me había puesto una Lenia Batres, por ejemplo, con todo respeto. Una mujer que no tenía un conocimiento técnico, más allá de la ideología, que pues lo puedo entender que todos los presidentes han tenido la tentación, creo que sí estamos obligados a poner gente que tenga un rigor técnico. En ese sentido, yo propongo algo adicional. Yo quisiera quitarme como presidenta esa posibilidad de poner a tus cuates o a tus cuotas. A mí me encantaría un proceso donde las barras de abogado, los colegios de abogados, las universidades, el propio Consejo de la Judicatura pudieran proponer pues 2 posibles candidatos cada uno. Y yo como presidenta ganarle al Senado de esos 6 la terna, pero de esos 6. Que no haya la tentación de que yo voy a traer a mi incondicional amigo de la pensión donde viví, porque es un cuate el que va a hacer lo que yo le diga. Yo jamás pensaría que un ministro de la Corte te tiene que defender a ti como presidenta. Yo pensaría que un ministro o ministra de la Corte tiene que defender la Constitución. No, esto no está en tu propuesta, por cierto. No, lo hice en el debate. Ahora, hice esa propuesta en el debate. ¿Qué otro riesgo ves la democracia? ¿Discursos de odio? ¿Hay personas en tu partido que apoyan este tipo de discursos? América Rangel. Mira, me encanta que me digas que es mi partido. Tú sabes que no milito en ningún partido. Tú lo sabes perfectamente. Bueno, yo soy una mujer que llegó por el PAN, por el PRI, por MC. Sí estuve en la bancada del PAN, pero también soy la candidata de millones de ciudadanos. Entonces, lo que piensa yo no el dije PAN... cuál partido, tú dijiste el PAN. Ok, pero bueno, porque sí, te referiste a los discursos de odio, que sería el partido que podría tener esa vinculación. Yo jamás voy a compartir un discurso de odio, jamás en mi vida. Soy una mujer que cree en el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas. Yo misma fui discriminada. El mismo presidente dijo que yo estoy aquí porque un grupo de hombres me pusieron. Pues no, yo estoy aquí por mi mérito propio, por mi esfuerzo, por mi capacidad. Entonces voy a ser una mujer respetuosa siempre de todas las libertades. Raimundo. ¡Chale! Esta última parte para mí es la mejor de todas. La mejor de todas, honestamente. Esta última parte es la mejor de todas porque es General Lozano el que le dice, bueno, discurso de odio, y Xochitl empieza y entra a la defensiva de, pues, ¿qué son tus partidos? Bueno, es que el PAN, pero es que General nunca dijo a qué partido se refería. Y Xochitl, bueno, es que el único que podría tener ese discurso de odio es, bueno, es el PAN, ¿no? General nunca mencionó al partido. En realidad, Xochitl solita se puso en pie. Xochitl sabe qué representan los partidos y se dan cuenta en este intento de desvincularse de ese estilo y afloje, que Xochitl simplemente no se halla cuando está en estos 3 partidos. Miren, voy todavía más concreto para cerrar toda esta dinámica. Cuando Xochitl dice, y lo dije en el versus y lo voy a seguir diciendo y lo voy a repetir las veces que sean necesarias, cuando Xochitl dice que ella va a gobernar, que ella va a gobernar sin ideología, cuando Xochitl dice que ella va a gobernar siendo daltónica, o sea, sin ver los colores de los partidos políticos, en realidad, aquí hay una máxima: si no gobiernas con ideología, gobiernas con intereses. Punto. Porque la ideología es justamente lo que marca el camino de hacia dónde vas y qué quieres, cómo te imaginas a México, y a partir de esa ideología, a partir de eso que ves en México, a partir de ese rumbo es donde empiezas a trazar absolutamente todas tus estrategias. Para eso es la ideología. Cuando tienes una ideología izquierda, ¿hacia dónde están las ideologías izquierdas pensadas en las mayorías, en los que menos tienen? Cuando estás hablando de una ideología de derecha, ¿a quién estás pensando? En los empresarios. O sea, eso está muy claro. Cuando Xochitl te dice sin ideología, te está hablando de puros intereses. ¿Quiénes son los intereses? Otra vez volvemos a la derecha, a los intereses del PAN, a los intereses del PRI, a los intereses del PRD, a los intereses de los ciudadanos. Por supuesto que no. Ustedes van a ir con Xochitl y le van a decir, oye, Xochitl, fíjate que yo en mi colonia necesito esto y esto. ¿Ustedes creen que van a poderse acercar a Xochitl si quieren?
Si Xóchitl Gálvez no tiene ni siquiera el tacto de ir con medios que originalmente no están a su favor para tener este diálogo, para que la puedan cuestionar, y se incomoda cuando la cuestionan y entonces díselo porque saca que todos los youtubers entonces se le van encima y la ridiculizan. No, mana, en realidad simplemente reportamos lo que haces. Que habrá unos que lo hagan de una manera que yo no comparto, por supuesto. Yo desde el respeto, insisto, yo no comparto la ideología de Xóchitl porque Xóchitl, para empezar, ni tiene ideología. Te está diciendo que va a gobernar sin ideología y que va a ser daltónica gobernando porque no va a distinguir colores. Por supuesto que los va a distinguir. Los está distinguiendo en este momento, al momento de decir a dónde va y a dónde no va, con qué medios sí se deja entrevistar y con qué medios no. Desde este momento lo está haciendo. Del dicho al hecho hay un largo trecho y del plato a la boca se cae la sopa. 2 por 1, refranes de la abuelita. Xóchitl Gálvez no puede gobernar con ideología, no es que no quiera, es que no puede. ¿Qué ideología tiene el PRI? ¿Qué ideología tiene el PAN? ¿Qué ideología tiene el PRD? Si es que sigue vivo el PRD, ¿qué ideología tienen? No se hallan estos tres partidos. La ideología del PAN en su origen está en texto, ¿no? Porque ahí tienen sus documentos y les apuesto que ni siquiera ellos saben lo que dicen los textos de sus partidos, sus documentos básicos, ni siquiera se han de acordar. Los han modificado como para ajustarse a la realidad en la que están viviendo en este instante, pero les apuesto lo que quieran que no saben ni siquiera para dónde van y que ese documento básico fue meramente un trámite porque te piden, para todos los partidos políticos, te piden que tengas estos documentos. Es meramente para ellos fue un trámite. El PRI diciendo que ahora eran de centroizquierda, los del PRD diciendo que son socialdemócratas. Perdón, ellos traicionaron esa ideología desde hace años. Años la traicionaron porque pusieron primero los intereses. Si estos partidos de por sí no tienen ideología, es la razón por la cual han perdido elecciones, la razón por la cual han perdido confianza, la razón por la cual la gente no los quiere ver ni en pintura, pues, mana, la neta es que no quieras gobernar con ideología, es que no puedes porque no tienen. Y ese es exactamente el problema. Si el PRI tuviera ideología, otro cantar sería. Si el PAN tuviera ideología, otro cantar sería. Y la prueba máxima es que ni el PAN ni el PRI estarían juntos en este instante. Ni siquiera, si el PAN tuviera ideología y el PRI tuviera ideología, no estarían aliados. Nunca, ni remotamente se hubieran convertido en aliados, ni siquiera existiría el PRIAN. No estaríamos en este instante. Si tuvieran la ideología y la respetaran, no estaríamos. No la tienen. Como no tienen ideología, tampoco tienen un diagnóstico y tampoco tienen soluciones. O sea, Xóchitl Gálvez, cuando le dicen de la Suprema Corte, de cómo elegir los ministros, se hace un refrito de la propuesta presidencial, ¿no? ¿Qué propone el presidente en materia de la Suprema Corte? Que se haga una terna, o sea, que se propongan del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que salga una propuesta con varias personas y que se sometan a un voto directo. ¿Qué dice Xóchitl? Que salga una terna del Colegio de Abogados, de los mismos de toda la vida, que salga una terna de estos grupos especialistas y entonces ella decide quién va a mandar. ¿Cuál es la enorme diferencia a lo que se está haciendo? Que además General Lozano la exhibe y le dice, eso ni siquiera venía en tu documento. En tercer grado, General Lozano le dice, es que eso ni siquiera lo estás proponiendo. Y Xóchitl muy debajo de la mano, es que eso lo propuse en el debate. No estás proponiendo absolutamente nada distinto. Nada distinto. Cuando van a elegir a alguien para la Suprema Corte, por supuesto que le preguntan a la barra de abogados. Por supuesto que es una persona que pasa filtros internos, no legales, no obligatorios, pero los pasa y cumple con los requisitos legales que te pide y al final el presidente es el que nombra. Xóchitl está diciendo más o menos lo mismo, solo que ahora va a ser público. No tiene propuesta porque no hay ideología. No tienen rumbo porque no hay ideología. No tienen proyecto de nación porque no hay ideología. En realidad, esa es la razón. No puede gobernar si es que llegara a gobernar con ideología porque ni siquiera tienen los partidos que la abanderan. Esa es la razón por la que yo insisto. En la marea rosa, el movimiento rosa, el nombre que le quieran poner o el color que le quieran cambiar, al final vale para lo mismo. Porque si quienes la conforman están llenos de lodo y están completamente podridos, en realidad no importa el color que le pongan, el aroma de apestado y lo apestado no se quita así le cambies el color.